los esquemas ordinarios la protección a los derechos de propiedad intelectual. Me gustaría pensar que fuese excelente, que fuese buena, sí, pero creo que no puedo yo ser portador de esa noticia. ¿Qué pasa con la situación, es decir, cuál es la situación de los derechos de propiedad? Es confusa en muchos aspectos. La reglamentación es escasa, las opiniones muchas, los aspectos que se regulan son muy variados. Esto da lugar a que las pocas reglas que existen en ocasiones no sean suficientes o no sean lo suficientemente claras. Y bueno, ya ustedes conocen cuál es el resultado de la falta de claridad en las reglas. Cada quien las entiende como mejor le parece o como mejor le conviene. Y esto genera conflictos. Los conflictos en la sociedad hay que definirlos. Una sociedad que no tiene esquemas de solución de conflictos es una sociedad sí primitiva, en la que la ley de la selva es la moneda corriente. Tenemos procedimientos para la solución de estos conflictos. En primer lugar, tenemos procedimientos ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o industrial, como se denomina, sí, pero abarca ambos sectores, de propiedad industrial y de derechos de autor. Creo que el problema que tiene este instituto, por principio de cuentas, es que es juez y parte. Es quien extiende los documentos de reconocimiento de titularidad de los derechos, es quien define además las controversias, es quien define si un acto específico que él mismo ha realizado está afectado de nulidad o no. A nivel de eficiencias esto podría ser excelente. ¿Sí? El sistema autocorrige. Bueno, sería ideal, sería fantástico que así fuese. Nuestra realidad es que posiblemente está rebasado. ¿Por qué? Pues porque es una estructura limitada en recursos y a nivel de criterios, a nivel de el esquema de solución de los conflictos, muchas veces lo que hace es repetir dosis. Si los recursos que se le plantean y que pasan de una instancia de decisión a una instancia de revisión ante la propia autoridad administrativa, normalmente reiteran los esquemas. Yo pensaría que eso lo que hace es demorar innecesariamente la decisión, ¿sí?, de los conflictos. Muy bien, ya tenemos una decisión de segunda instancia del propio instituto. ¿Qué procede? Dependiendo del caso, podemos irnos, ¿sí?, al enjuiciamiento allí mismo. Los procedimientos administrativos que se ventilan ante el INPI son exactamente juicios que se ventilan ante la autoridad administrativa. Un procedimiento administrativo es exactamente un juicio. Entonces realiza además una labor jurisdiccional. Después del trámite correspondiente y de la decisión que se consigue en ese procedimiento administrativo, la resolución que se dicta es impugnable en el juicio contencioso administrativo que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La decisión que en este tribunal ha mejorado en tiempos. Si anteriormente podía llevarse 2, 3 años, 4, a veces un año era insuficiente para lograr la erradicación del asunto, pero creo que esos tiempos ya están quedando atrás. Estamos hablando entonces de que hay que agotar un recurso, de que hay que seguir el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, de que hay que agotar la jurisdicción administrativa y finalmente, si la decisión no es satisfactoria para alguna de las partes, cualquiera, sí queda la instancia del amparo. El amparo directo en estos esquemas. En algunos casos puede darse la vía directa, en el amparo indirecto, dependiendo de la situación. ¿Cuánto tiempo les parece que pueda ser razonable para la decisión de un conflicto de esta naturaleza? Siendo realista, sí, no es un año, no son 2 años, no son 3, no son 4, sí. Es fácil que la decisión de un conflicto de esta naturaleza pueda oscilar entre 5 y 10 años. Ojalá todo quedara allí, sería fantástico. Bueno, es un decir, pero no pasa esto. Tenemos un esquema en el que los tribunales
administrativos y el propio INPI no tienen la capacidad de resolver integralmente los conflictos. Normalmente lo que se busca frente a una infracción administrativa de alguien que abusó del derecho de otro, ¿sí?, conduciría a una declaratoria final que dicen: sí, se reconoce, fulano abusó, usó indebidamente mi patente, usó indebidamente mis derechos de autor. Cuando se llega a ese nivel, parece que lo lógico sería que de inmediato se reconociera el derecho a la indemnización, al pago de los daños y perjuicios. ¿Sí? El problema es que hoy por hoy los tribunales administrativos, incluyendo entre ellos al INPI, no deciden sobre esto porque esto es jurisdicción que corresponde al ámbito civil. Entonces, después de 5 o 10 años de litigio y de que tengo yo el reconocimiento de que afectaron mis derechos de propiedad intelectual, debo acudir a un tribunal civil para reclamar el pago, ¿sí? Y esto me puede llevar, ¿sí?, nuevamente en un esquema, ¿sí?, que puede oscilar, si me va bien, de 1 año, ¿sí?, a 3 o 4 años. Entonces, el esquema se convirtió en unos 5 años iniciales, ¿sí?, a tal vez 7 o 8 años iniciales, con una oscilación que podría ser rebasar la década. Mi pregunta es: ¿estamos en un nivel adecuado de defensa de los derechos de propiedad intelectual o no? La respuesta creo que todos la tienen. ¿Sí? Hay una tarea enorme, ¿sí?, para encontrar mejores esquemas de solución, mejores instituciones, mejores procedimientos. Estamos en el umbral del desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, es cierto. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que tiene de arranque a esta fecha, sí, antes bien tenemos un esquema muy definido para lo que en muchas décadas no se ha conseguido. Así es que mi sugerencia sería ahondar en el estudio de estos derechos, reconocer que estamos en pañales y, aplicándose con esta realidad, buscar, sí, mejores esquemas para incentivarlos, para defenderlos y para limitarlos. Muchas gracias.